Amados hermanos, muy buenos días, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este tiempo de predicación de la palabra del Señor. ¿Qué tal si oramos? Ponemos este tiempo en las manos del Señor y nos abandonamos en su preciosa providencia, pidiéndole que sea Él quien hable a nuestra vida, quien toque nuestro corazón a través de su bendita palabra y que a través de la exposición podamos conocerle a Él y conocer su voluntad para nuestra vida. Oremos, démosle gracias al Señor. Papá, delante de ti estamos y tú conoces muy bien, Señor, mejor que ninguna otra persona, la condición en la que cada uno de nosotros se encuentra, Dios. El día de hoy, Señor, nos aproximamos delante de ti en completa sinceridad, en completa transparencia, Señor, rogándote primeramente que perdones todas y cada una de nuestras maldades, Señor. A diario, Dios, te ofendemos, a diario agraviamos tu nombre, Señor, con nuestra manera de ser, de comportarnos, de hablar, incluso nuestros pensamientos, Padre, en muchos momentos no tienen nada que ver con tu bendita palabra. Y hoy venimos pidiéndote nos perdones, nos laves, nos limpies y a través de Jesucristo, Señor, podamos nosotros presentarnos delante de ti, Señor, sabiendo que es Él, Jesucristo, quien ha abierto camino para nosotros de tal manera que podamos acercarnos delante de ti en plena confianza y en plena certidumbre, Señor, que somos tus hijos. El día de hoy, Señor, queremos clamar no solamente por nosotros, Dios, sino por todas y cada una de las personas que alrededor del mundo, Señor, experimentan tremendos sufrimientos, Dios. Ahora, Señor, sumado a todo este fenómeno de la pandemia y de las cuarentenas intermitentes, Señor, se han sumado tremendas situaciones de violencia alrededor del mundo. En otros lugares, Señor, ha habido terremotos y tú lo conoces perfectamente, Señor. Y todas estas situaciones no se han salido de tus manos. Tenemos la certeza de que tú estás controlando todas las cosas, Dios, pero queremos rogar, Señor, por todas las personas que se ven afectadas de una u otra manera, Señor, por fenómenos de índole político, de índole religioso, de índole económico, pero también, Señor, por estas cosas que son de naturaleza, terremotos, tormentas, inundaciones. Y Señor, sabemos que en todas las cosas tú gobiernas y por eso te pedimos, Señor, añade consuelo a la vida de estas personas, Señor. Que en medio de la situación precaria, que en medio de la situación tan angustiante que ellos están viviendo, puedan llegar a conocerte a ti como Señor y Salvador de su vida. Por eso clamamos, Señor, que te manifiestes a la vida de ellos como un día te manifestaste a cada uno de nosotros. Y Padre Celestial, por supuesto, aquí estamos delante de ti, pidiéndote que a través de tu bendita palabra también hables a nuestra vida. Señor, clamamos que al abrir el libro, que al leer cada una de las palabras que en él están contenidas, Señor, podamos escuchar tu voz fuerte, clara, de una manera diáfana a la vida de cada uno de nosotros, de tal manera que podamos obedecerte, que podamos rendirnos a tus pies y aún, Señor, que podamos vivir con un corazón lleno de acciones de gracias delante de ti al contemplar la magnitud de tu obra salvadora, la magnitud de tu obra redentora a favor de tu iglesia, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que a esta hora ya comienzan a sumarse a esta transmisión de YouTube. Como les decía, sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo de predicación de la palabra del Señor. Me gustaría invitarle a considerar quizá una de las frases que con más frecuencia salen de los labios de nosotros como seres humanos. Y me refiero a esa frase, esto es injusto. Esto es injusto. Con mucha frecuencia nosotros escuchamos esa frase salir de boca de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, y todo sin importar el nivel educativo, el nivel económico, sin importar su ubicación geográfica en el globo terrestre, seguramente que vamos a encontrar que con mucha frecuencia las gentes, todos nosotros, estamos refiriendo situaciones, comportamientos, actitudes de personas, distintos fenómenos que se dan en nuestro diario vivir y los catalogamos con
no es justo. No es justo que esto ocurra. No es justo que me traten de esta manera. No es justo que se haga esto. Y con frecuencia nuestro corazón se llena de indignación cuando estamos profiriendo esta frase, no es justo. Me gustaría invitarles al día de hoy a considerar que ciertamente lo que le ocurre a Jesús en medio de la obra salvadora, en medio de la obra redentora, no es justo. No es justo desde ningún punto de vista, por lo menos no humano, porque no es justo que el que no tiene pecado termine lidiando con los pecados de toda la humanidad. No es justo que el único ser en todo el universo que verdaderamente es justo, es bueno, es santo y es puro, sea tratado con tal nivel de injusticia como lo fue Jesús. No es justo que aún las personas por las que él dedicó su tiempo, dedicó su esfuerzo, dedicó su vida, le dejen solo en el momento de mayor angustia, de mayor necesidad, de mayor sufrimiento. No es justo desde el punto de vista humano. Pero seguramente que cuando contemplamos la obra salvadora de Jesús desde la óptica divina, desde la óptica celestial, nos vamos a encontrar que no solamente es justo lo que le está ocurriendo a Jesús, porque sin ese nivel de justicia celestial no hubiese sido posible que usted y yo fuésemos justificados, que usted y yo fuésemos santificados, que usted y yo fuésemos adoptados como parte de la familia de Dios. Es justo también en la medida que solo un sacrificio de esa naturaleza, un sacrificio puro, santo, justo, podría saciar la ira de Dios, la ira santa del Dios justo, porque recuerde usted la sentencia de Dios en el huerto del Edén: el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Y esa sentencia es la que está recayendo entonces sobre los hombros de Jesús a la hora de afrontar la cruz, a la hora de afrontar toda su tortura, toda su muerte, toda su soledad y toda su angustia. De tal manera que desde la óptica divina sí era justo, porque era la única manera en que el ser humano, por lo menos la iglesia, podría ser redimida, podría ser justificada, podría ser salva y podría disfrutar de la vida eterna que Dios tenía reservada para cada uno de nosotros. Con esto en mente, quisiera invitarles a considerar entonces este sermón que he titulado Jesús nuestro Dios, el justo bajo la injusticia. Jesús nuestro Dios, el justo bajo la injusticia. Quisiera invitarle entonces que abra por favor su Biblia conmigo en el capítulo 18 de Juan, versículos 1 al 14. Dice la palabra del Señor. Después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Amén.
Cuando nosotros leemos este texto, no podemos quedarnos indiferentes, no podemos quedarnos como si fuésemos de palo, porque comenzamos a leer este texto y ya comenzamos a saborear el dolor, la angustia, comenzamos a saborear el sufrimiento que Jesús va a experimentar con el propósito de traer salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Para eso es necesario que el único justo se someta bajo la injusticia del ser humano, se ponga por debajo de nuestra injusticia, de nuestra mezquindad, de todo lo que caracteriza al ser humano caído y alejado de Dios. Y era necesario porque era la única manera de redimir a la iglesia, de santificar a la iglesia y de ponerla en comunión con el Padre Celestial. El primer elemento que me gustaría que consideráramos bajo este título, Jesús nuestro Dios, el justo bajo la injusticia, se encuentra en los versículos del 1 al 6 y vamos a llamarlo entonces el justo perseguido. Volvamos a leer estos versículos del 1 al 6 para que tengamos de nuevo el contexto de la situación. Después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. En primer lugar, ya el texto nos ubica cronológica y geográficamente. Nos está diciendo después de decir estas cosas. Es decir, Jesús tomó la cena con sus discípulos y una vez tomó la cena con cada uno de ellos, entonces les enseñó varias cosas. Y esas varias cosas perfectamente se pudieron haber extendido hasta las 11 o 12 de la noche. Recuerden ustedes que la cena más o menos terminaba tipo 8 de la noche, pero Jesús se ha tomado el tiempo para enseñarles a sus discípulos acerca de lo que iba a suceder con él, acerca de la esperanza en medio del sufrimiento, acerca del otro consolador que nos daría, que es el Espíritu Santo de Dios, y de esa manera Jesús se ha extendido entonces en su enseñanza. Dice Juan, una vez terminó de decir estas cosas, entonces salieron y cruzaron el valle de Cedrón, que es el valle que atraviesa precisamente el arroyo de Cedrón, un arroyo que en épocas del año como invierno o primavera es imposible de cruzar a pie porque está con un caudal muy alto, un caudal muy voluminoso, de tal manera que es imposible de cruzarle a pie. Pero justo en esta época del año, donde ya se está terminando la primavera, es fácil que las gentes puedan atravesar el valle de Cedrón, el arroyo de Cedrón, a pie sin sufrir ningún tipo de daño. Es lo que el texto nos está diciendo. Cruzaron el valle de Cedrón para introducirse entonces en el monte de los olivos o en el jardín de los olivos. Nos está ubicando cronológica y geográficamente. Judas el traidor conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Uno de los rasgos más sobresalientes de todo el proceso de la captura de Jesús, de la aprehensión de Jesús, tiene que ver precisamente con el grupo de personas dispuestas para cumplir con esa tarea. Cuando nosotros pensamos en Judas, ya claramente el texto una y otra vez lo ha identificado como el traidor, como el discípulo que vendió a Jesús apenas por unas monedas. ¿Ve? De tal manera que este es el primer personaje que el texto señala. Judas el traidor. Pero adicional a eso dicen los principales sacerdotes y los fariseos, lo cual quiere decir los saduceos y los fariseos. Y estos son dos grupos religiosos que resultan antagónicos en muchos sentidos doctrinales y que, valga la aclaración, no necesariamente son amigos, porque no solamente son grupos religiosos, sino también son grupos políticos que manejan los hilos de lo que se hace o lo que se deja de hacer en la Jerusalén y en la Judea de aquel tiempo. De tal manera que estamos frente a dos grupos políticos, dos grupos religiosos y pudiéramos también afirmar dos grupos económicos completamente antagónicos.
Entonces está Judas, están los saduceos, están los fariseos, pero para cumplir con el propósito de quitar a Jesús del camino, noten que todas las asperezas que pudiera haber entre ellos han quedado al lado. En este momento, los saduceos y los fariseos, siendo antagonistas, se vuelven amigos para poder quitar a Jesús del medio. Y esto es supremamente fuerte, porque son el tipo de componendas, son el tipo de conspiraciones que al día de hoy vemos alrededor de todo el mundo, en todos ámbitos políticos, económicos, laborales, y es una manera como se manifiesta la injusticia en medio nuestro. Cuando nuestras aspiraciones de paz no son sinceras, sino para cumplir con un objetivo en común. Pero después de que ese objetivo en común se ha alcanzado, entonces esas aspiraciones de paz vuelven a dispersarse, vuelven a diluirse, porque lo único que nos unía era ese objetivo. ¿Ve? Eso es una motivación mezquina y es una actitud injusta. Ahora dice el texto que no solamente hay sacerdotes, fariseos y Judas, pero que estos tres entonces son, digamos, como los autores intelectuales. Y de la mano vienen entonces los autores materiales. Algunos soldados romanos y guardias del templo fueron las personas que los saduceos y los fariseos le entregaron a Judas para que se pudiera llevar a cabo la captura de Jesús. Resulta increíble que soldados romanos, para cumplir con este propósito, decidan ponerse bajo las órdenes de sacerdotes judíos. Pero mire usted, entonces está saduceos por un lado, que son los encargados del templo, los fariseos, que son los encargados de regentar todas las sinagogas, y ahora aparecen los romanos. ¿Qué tienen que ver los romanos en la captura de Jesús? La manera como los judíos hábilmente le han vendido la idea a los romanos para que se involucren es que Jesús es un alborotador, que Jesús está promoviendo una revuelta en contra del César, que Jesús está promoviendo el no pago de impuestos al César y la no sujeción a la autoridad del César. De esta manera, entonces, saduceos y fariseos han hecho una coalición que incluye también a los gentiles, a las gentes con las que ni locos ellos se mezclarían en otras circunstancias, ahora sí lo están haciendo, para capturar a Jesús, para aprender a Jesús. Entonces ellos están uniéndose con los romanos. Y ahora entonces están saduceos, fariseos, romanos y guardias del templo. Los guardias del templo eran más bien como una especie de guardia decorativa, porque los guardias del templo no contaban dentro de su vestimenta con ningún tipo de armas. Ellos realmente eran como civiles uniformados, civiles que estaban para brindar orientación, para brindar algo de disciplina dentro del templo de Jerusalén. Pero los guardias del templo no contaban con armas. Realmente, las personas que llegan armados, bien sea con espadas, con lanzas o lo que fuera, son los soldados romanos. Y noten ustedes por qué los judíos están interesados en que los romanos estén involucrados en ese momento. Entonces, noten ustedes cómo la injusticia salta a la vista, y el primero de los injustos que aparece en la lista es Judas. Habiendo estado con Jesús durante 3 años y medio, ahora es él el que propone entregar a Jesús a cambio de unas monedas. Los fariseos y los saduceos, que son dos grupos antagonistas en religión, en política, en economía, ahora se han unido para conseguir el objetivo de capturar a Jesús. Y aparece el tercer grupo entonces, los soldados romanos. ¿Qué tienen que hacer los romanos allí? Sino porque los judíos les vendieron la idea de que Jesús era una persona sumamente peligrosa para el imperio romano. Dice el texto: llegaron a ese lugar con antorchas encendidas, con linternas y con armas. Y en el versículo 4, justo en el versículo 4, aparece un rasgo glorioso de la persona de Jesús. Los versículos 1 al 3 nos describen las personas injustas que van a someter al justo. Los versículos 1 al 3 nos describen todas las componendas humanas que hacen parte de la corrupción del corazón del ser humano alejado de Dios.
Pero justo cuando se ha descrito de esa manera al ser humano, el versículo 4 nos muestra un rasgo glorioso de la persona de Jesús. Dice, Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. Y note que sin que Jesús tenga noticias desde afuera, lo que Juan está exaltando en este versículo es la omnisciencia, el conocimiento pleno, el conocimiento absoluto que asiste a Jesús como miembro de la Trinidad. Jesús, el Hijo de Dios, sigue siendo omnisciente en el texto bíblico, aun cuando está encarnado en este cuerpo humano, sigue siendo omnisciente aun cuando está experimentando niveles de angustia que ningún ser humano ha experimentado, sigue siendo omnisciente aun cuando lo que está en juego es su vida. Ninguno de los atributos divinos en la persona de Jesús se ve afectado por esto. Al contrario, dice, como ya sabía todo lo que le iba a suceder, no huyó. Y note lo interesante, ya sabía todo lo que le iba a suceder, pero no huyó, sino salió al encuentro de ellos. Y voluntariamente el justo se está sometiendo bajo los injustos. El justo se está poniendo bajo la autoridad de aquellos injustos que han sido enviados para capturarle de una manera truculenta, de una manera completamente viciada, y de esa manera Jesús está sujetándose a ellos. Él, siendo justo, se somete bajo la injusticia de estos hombres. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, le contestaron. Y note la respuesta de Jesús: yo soy. Muchos intérpretes del texto bíblico de Juan se han dividido como en dos grupos históricamente. Los primeros hablan que esta respuesta de Jesús es simplemente una respuesta natural, como sí, yo soy Julián, en mi caso, ¿verdad? O en su caso, yo soy, y ponga su nombre. Cuando alguien llega preguntando por usted y usted responde, sí, yo soy fulano de tal. De esa manera, algunos intérpretes dicen, esta respuesta de Jesús es una respuesta natural, sin ningún tipo de carga doctrinal, sin ningún tipo de carga teológica. Sin embargo, el otro grupo de intérpretes bíblicos, que es con el que nos hemos alineado a la hora de interpretar este texto, dicen que esta afirmación de Jesús, yo soy, no es simplemente una manera de identificarse como ser humano, yo soy el fulano de tal, sino más bien es una manera como Jesús está identificándose como Dios mismo. Recuerden ustedes que en el capítulo 3 del Éxodo, cuando Dios se manifiesta a Moisés, la manera como el Señor se identifica es, yo soy el que soy, yo soy, Yahvé es mi nombre. Y ahora Jesús está diciendo, yo soy. Está utilizando la misma expresión hebrea, pero quizá transliterada en el arameo o en el griego. No tenemos idea en qué idioma Jesús le estaba respondiendo a estos hombres que han llegado a buscarle. Ciertamente la respuesta que Jesús les da es, yo soy. Ahora, ¿de dónde viene entonces la conclusión de que Jesús se está identificando como Dios? Noten ustedes lo que dice el texto, versículo 6. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. De esta manera, nosotros estamos viendo en la literatura de Juan, aquí el apóstol está incluyendo dentro del relato algo que ya era parte de la tradición judía. ¿De qué manera? Hay una tradición judía muy antigua que relata el encuentro de Moisés con el faraón. Y justo cuando Moisés le dice al faraón, yo vengo de parte de Yahvé, de yo soy el que soy, dice el texto que faraón no pudo sostenerse en pie y cayó delante del nombre del todopoderoso Dios. Ahora Juan, cuando nos relata el momento de la captura de Jesús, está introduciendo entonces este elemento para que podamos medir la magnitud de la majestad, la magnitud del poderío y la magnitud de la divinidad concentrada toda en la persona de Jesús.
El texto en el versículo 4 nos ha dicho, pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, lo cual es la omnisciencia, y ahora Juan nos dice, cuando Jesús pronunció estas palabras, yo soy, todos retrocedieron y cayeron. La injusticia jamás podrá mantenerse en pie delante de la justicia de Dios. Y es eso lo que está ocurriendo. El nombre del Dios Santo, el nombre del Dios justo, el nombre del Dios puro, solamente al ser pronunciado va a hacer que la oscuridad, que las tinieblas y la maldad retrocedan y caigan a sus pies. Que es lo que posteriormente el apóstol Pablo en Filipenses 2 nos va a relatar a manera de cántico, a manera de himno, cuando dice, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y de esa manera Jesús, aún estando en medio de una confrontación terrenal, aún Jesús estando bajo la autoridad de los injustos, sigue manifestando su poderío, su majestad, su divinidad, y sigue recordándonos que aunque Él se esté sometiendo a estas autoridades humanas, Él sigue siendo el gobernante supremo de todo el universo. Entonces noten en esta primera parte cómo el justo está bajo la autoridad de los injustos en la persecución, en la captura. El segundo elemento que me gustaría invitarles a considerar a partir de este texto bíblico se encuentra en los versículos 7 al 11 y entonces lo vamos a llamar el justo herido. El justo herido. Miremos por favor el texto bíblico. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, ¿acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Dejemos ahí entonces por ahora y vamos a considerar la manera como el justo está siendo herido. Y usted dirá, pastor, en el texto no aparece ninguna mención de Jesús siendo herido, ni siquiera alguien le ha tocado. Cuando leemos este texto de Juan, a la luz de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, vamos a encontrarnos que la captura de Jesús no se da en medio de un diálogo, sino que estos llegan pegando, estos llegan ofendiendo. Es verdad que han caído de rodillas cuando Jesús les dijo yo soy, pero una vez se incorporan, ellos no dan ningún lugar, ninguna tregua, sino inmediatamente van, toman a Jesús, lo atan, lo capturan, y esa captura se da en medio de golpes y todo el asunto. Cuando los evangelistas sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, están haciendo esta narración, ellos apelan al cumplimiento de una profecía muy antigua, pronunciada por el profeta Zacarías, y me gustaría invitarles a que consideráramos ese texto. Zacarías, capítulo número 13, y vamos a leer los versículos 7 al 9. Dice la palabra del Señor, despierta, oh espada, contra mi pastor. El hombre quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mata al pastor y las ovejas se dispersarán y me volveré contra los corderos. 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán, dice el Señor, pero quedará 1/3 del país. A este último grupo lo pasaré por el fuego, los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré, este es mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Noten ustedes que la manera como los evangelistas sinópticos y aún como Juan leen la captura de Jesús, leen la injusticia bajo la cual Jesús ha debido someterse, es realmente la mano de Dios trayendo castigo sobre la persona de Jesús, y Jesús siendo el representante de la humanidad, llevando sobre sus hombros nuestra maldad, llevando sobre sus hombros nuestra rebelión,
y por esa razón el Padre Celestial le ha castigado. Noten ustedes que cuando el texto de Zacarías dice, levántate, oh espada, contra el pastor, levántate, oh espada, contra mi compañero, es Dios el que está dando la orden. Es Dios el que está dando la orden de herir al pastor, de matar al pastor, y el efecto ya está perfectamente diseñado por Dios. Dice, heriré al pastor, mataré al pastor y las ovejas serán dispersadas, que es justo lo que está ocurriendo en el texto de Juan. Dice, una vez más Jesús les preguntó a quién buscan y ellos le contestaron a Jesús de Nazaret. Ya les dije que soy yo, le respondió Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Y noten que aquí estamos viendo el carácter pastoral de Jesús. Jesús sabe que lo que viene para él es sufrimiento. Jesús sabe que lo que viene para él es muerte. Sin embargo, Jesús está dispuesto a poner su vida una vez más para que la vida de sus discípulos sea guardada. Les está diciendo, ustedes me buscan a mí, aquí me tienen, pero dejen que todos estos se vayan. Y de esa manera entonces se está cumpliendo, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús conocía de antemano que iba a quedar en completa soledad. Sus discípulos se iban a apartar, pero parte de su propósito pastoral era que ellos se apartaran. Dice el texto, de esta manera se estaban cumpliendo las mismas palabras de Jesús cuando él dijo, ni uno solo de los que me diste se han perdido. Jesús está guardando la vida de sus discípulos y de la misma forma como Jesús guardó ayer la vida de sus discípulos, al día de hoy está guardando la vida de su iglesia. Ninguno de nosotros al día de hoy ha tenido que experimentar persecuciones de índole religiosa. Ninguno de nosotros ha tenido que experimentar persecución por el solo hecho de ser cristianos. Sin embargo, en otros lugares del mundo donde esto sí ocurre, donde la persecución religiosa es una realidad, vemos que a pesar de esa persecución, las puertas del Hades no han prevalecido contra la iglesia de Cristo. Vemos que a pesar de todo esto, la iglesia de Cristo se sigue manteniendo en pie, en clandestinidad, de manera subterránea, pero allí está la iglesia de Cristo porque el pastor de las ovejas está velando por ellos. Y la manera de velar por ellos en este texto es alejándoles. Ahora, noten ustedes, de nuevo volvamos al texto de Zacarías, capítulo 13, versos 7 al 9. Dice el texto que al apartar las ovejas, al dispersar las ovejas serán sometidas a prueba. De manera que aquí en este texto, cuando Jesús el justo está siendo herido, no es solamente Jesús el que está siendo puesto a prueba, sino también las ovejas, los discípulos. Dice, así como se refina la plata, los refinaré a ellos, así como se refina el oro, los refinaré. Y esto habla de fuego, esto habla de calor extremo y esto habla de una prueba muy fuerte. Cuando los discípulos están viendo la captura de Jesús, posteriormente cuando los discípulos a la distancia logran ver el juicio injusto contra Jesús y luego cuando lo ven muerto en la cruz del Calvario, los discípulos están experimentando una prueba indescriptible. Luego tienen que encerrarse por miedo, porque lo que sigue es que si eso le hicieron al maestro, seguramente eso mismo le harán a ellos. Y están llenos de miedo, llenos de pánico, llenos de terror en su corazón. Y en ese tiempo, en esos 3 días que Jesús está sepultado, los discípulos están experimentando una agonía como nadie la ha vivido. Están experimentando una prueba de unas proporciones muy grandes, de unas proporciones muy fuertes. Y es en ese momento cuando se está cumpliendo en los discípulos del Señor este asunto de ser probados como se prueba la plata, ser probados como se prueba el fuego. Pero al final de la prueba habrá una comunión íntima, porque dice el texto, y ellos me llamarán mi Dios y yo les llamaré mi pueblo. De tal manera que el propósito de la prueba no es dispersar el rebaño eternamente. El propósito de la prueba no es destruir la fe. Dios no quiere destruir la fe de nadie.
Al contrario, lo que quiere es fortalecer la fe de sus discípulos, fortalecer la fe de su iglesia, y la iglesia y su fe se ven fortalecidas en medio de la prueba. Ninguno de nosotros puede hablar de ser fortalecidos en tiempos de completa paz, en tiempos de completa tranquilidad. La iglesia y su fe son fortalecidos cuando usted y yo somos sometidos en medio de pruebas. Ocurrió con la iglesia primitiva, ocurrió con los discípulos, está ocurriendo con Jesús, y es en medio de ese pastor herido que el rebaño se dispersa para ser probado, para ser fortalecido y para ser vuelto a traer en comunión íntima con el Padre Celestial. Que nosotros podamos decirle a Él: tú eres mi Dios, y escuchar de los labios del Señor: ustedes son mi pueblo. De esa manera es como Jesús, aún siendo herido, sigue pastoreando el corazón de sus discípulos y sigue pastoreando el corazón de su iglesia. De esta manera, entonces, nosotros podemos afirmar que la promesa de Jesús para nosotros no es ausencia de pruebas, no es ausencia de heridas para los pastores, no es ausencia de sufrimiento, sino al contrario. Jesús con esto nos está diciendo: el rebaño una y otra vez deberá ser dispersado en medio de las pruebas, deberá ser probado, pero también hay esperanza. ¿Y de qué se trata la esperanza? Que en medio de las pruebas, usted y yo volveremos a los brazos del Señor con una comunión mucho más íntima, declarándonos y confesándonos posesión exclusiva de Dios. Tú eres nuestro Dios, te pertenecemos. Y Él nos dirá: ustedes son mi pueblo, son mi posesión más preciada. Ahora, en medio de todo esto, ocurre que uno de los discípulos del Señor se alza para defender a Jesús, se alza para defender al Mesías, y es Simón Pedro. Dice el texto: sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Y noten de nuevo que este hilo del pastor herido, del pastor que va a morir, está completamente coherente con la afirmación de Jesús cuando dice: ¿acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que el Padre me ha dado? Jesús está leyendo la situación como que el Padre es el que lo está conduciendo por ese sendero de sufrimiento. Ocurre con mucha frecuencia al día de hoy que la iglesia de Cristo ha percibido a un Dios tan pequeñito, a un Dios tan frágil y a un Dios ausente de soberanía, que cuando las dificultades comienzan a venir a nuestra vida, entonces agarramos a echar culpas, y le echamos culpas a Satanás, a sus huestes, echamos culpas, dependiendo del país donde usted se encuentre, a las brujerías y a cosas de esa índole, o qué sé yo, a cuántas cosas más. Usted comienza a culpar a su vecino, a su amigo, a su cónyuge, a sus hijos, pero se olvida que realmente quien gobierna sobre toda la creación, quien gobierna sobre todo el universo y quien guía los hilos de nuestra vida es el todopoderoso y soberano Dios. De manera que cuando usted y yo estamos atravesando por tiempos de sufrimiento, por tiempos de prueba, lejos debiera estar de nosotros el asunto de decir: es que Satanás me está atacando. Y no porque Satanás no ataque, sino porque el que nos conduce a nosotros, el que nos guía a nosotros y el que nos está formando en medio de las pruebas es nuestro Dios todopoderoso. Que por el camino aparezca Satanás a hacer daño, eso es otro asunto. Pero realmente el que nos está conduciendo y nos pone en muchos momentos bajo sufrimiento, bajo prueba, es el Señor. Y note, Dios nos pone bajo prueba, Satanás nos pone bajo tentación. La diferencia es abismal, porque el propósito de la prueba es fortalecer la fe, edificar la fe y ponernos en comunión íntima. El propósito de la tentación es destruir la fe, destruir la comunión y alejarnos y distanciarnos de la presencia de nuestro Padre Celestial. Note entonces, aquí Jesús está diciéndole a Pedro: Pedro, no me defiendas. Dios no necesita ser defendido por ninguno de nosotros. Dios no necesita ser defendido por ninguno. El pastor no necesita ser defendido por ningún miembro del rebaño.
porque el pastor reconoce que su sufrimiento hace parte del propósito que Dios tiene con su propia vida. Y esto es fuerte, porque es la manera como Jesús en este texto también se está identificando con el siervo sufriente que tenemos en Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores. No abrió su boca, no se quejó, no levantó una voz de injuria contra ellos. El Señor permaneció con sus labios cerrados, aceptando el sufrimiento y reconociendo que aún ese sufrimiento venía de parte de Dios, tal como en Zacarías, el Señor ordenándole a la espada: espada, levántate y mata al pastor, espada, levántate y hiere a mi compañero fiel. Es la manera como el Señor está interpretando su vida y su sufrimiento a la luz de la soberanía de Dios. Y note, comenzamos este sermón hablando de lo que es justo e injusto. No es justo que esto ocurra, claro, no es justo bajo la óptica humana. No es justo que Jesús sea capturado, no es justo que Jesús sea herido, y tampoco va a ser justo el tercer punto de esta enseñanza, versículos 12 al 14, cuando dice: así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que había dicho a los otros líderes judíos: es mejor que muera un solo hombre por todo el pueblo. Este tercer punto habla de el justo sentenciado. El justo sentenciado. Hemos visto el justo capturado o el justo perseguido, el justo herido y ahora el justo sentenciado. La diferencia entre un juicio justo y esta cosa que están haciendo en contra de Jesús es que, en primer lugar, ningún juicio judío se realizaba de noche. Ningún juicio judío se realizaba de noche por una tradición que estaba muy acentuada en el corazón y en la mente de los judíos. Y es que en la noche es el momento cuando los poderes de las tinieblas están activos y ellos no quieren juzgar bajo esa influencia, ellos quieren juzgar bajo la dirección y la guía de Dios. Era una tradición humana, era una tradición de hombres, pero eso implicaba que el juicio que ellos estaban haciendo contra Jesús, realizándolo de noche, realmente era una cosa salida de todo orden y aún de todas las tradiciones que los mismos fariseos y saduceos tenían. Note entonces que Jesús está siendo sometido a un aparato de justicia completamente viciado, completamente lleno de trucos y de mañas, de tal manera que las gentes ni siquiera se enteren que Jesús está siendo juzgado, porque el juicio se realiza en la noche. Además, dice el texto bíblico, que este Jesús, el Mesías, el pastor, el justo que fue perseguido, que fue herido y que ahora es sentenciado, fue llevado a la casa no del sumo sacerdote, sino a la casa del suegro del sumo sacerdote, como queriendo ocultar lo que se está realizando, como queriendo mantener bajo secreto que se ha capturado a Jesús, porque a ninguno de los líderes religiosos le conviene que el pueblo se entere que Jesús fue capturado en esas condiciones. Recuerden la gran simpatía, el gran afecto que la gente decía tener por Jesús. Ahora, cuando Jesús entra a esta casa del sumo sacerdote, ya hace tiempo fue sentenciado. Jesús realmente está yendo a ese lugar como para cumplir con un requisito, entre comillas, que es llevar a cabo el juicio. Pero la sentencia ya había sido emitida a través de Caifás semanas antes, cuando había dicho: es necesario que un solo hombre muera por todo el pueblo. Y este hombre Caifás está haciendo alarde de su poder, está haciendo alarde de su autoridad, y sin darse cuenta está siendo utilizado por Dios, así como la burra de Balaam fue utilizada para orarle al profeta. Este hombre está hablando verdades celestiales. Es necesario que uno solo muera a favor de todo el pueblo. Es lo mismo que años después escribiría el apóstol Pablo en su carta a los romanos, cuando dice: por causa de uno solo, la muerte entró a toda la humanidad, y esto es el primer Adán.
pero por causa del segundo Adán, la vida entró a la humanidad. Y esto es que a través de la muerte de Cristo, los escogidos de Dios recibieron salvación y vida eterna. Por causa de una sola persona, todo el pueblo fue eximido de muerte. Y es la manera como este hombre, de una manera tan arbitraria, está hablando y ni siquiera se está dando cuenta que está siendo usado por Dios para hablar del plan salvador y redentor del Señor. A partir de este texto, usted y yo tenemos a Jesús el justo bajo la injusticia, siendo perseguido y siendo capturado como un criminal. Y en medio de eso vemos la alianza de las personas que nunca en la vida hubiesen compartido el mismo escenario. Saduceos, fariseos, romanos, guardias del templo, Judas, ahora todos persiguiendo un objetivo en común que era sacar a Jesús del camino. En segundo lugar, tenemos al justo herido, el pastor siendo herido, pero note que no es herido realmente por las manos humanas. Es decir, ellos le están propinando golpes, ellos le están propinando azotes, le están propinando maltrato, pero el plan supera los alcances de ellos. El plan realmente supera los alcances de todas estas personas, porque en Zacarías capítulo 13, versos 7 al 9 dice: y heriré al pastor, y el que herirá al pastor es Dios mismo, utilizando a todos estos para herir al pastor, para matar al pastor y que sus ovejas sean dispersadas. ¿Para qué dispersa el rebaño? Para probarlo, para fortalecer su fe y para traerlo en comunión íntima con él. Y en tercer lugar, tenemos a Jesús siendo sentenciado. No dice el texto siendo juzgado, sino ya siendo sentenciado, porque antes que el juicio se llevara a cabo, ya la sentencia había sido emitida. Es necesario que ese hombre muera y no todo el pueblo. De esa manera, entonces, entendemos que la muerte de Jesús es una muerte vicarial, es una muerte redentora que se da Él a cambio de todos los escogidos del Señor. ¿Qué tal si oramos? Le damos gracias al Señor y disponemos nuestro corazón también para acercarnos a la mesa, siendo conscientes de la injusticia nuestra, confrontada con la justicia de nuestro Padre Celestial, el justo bajo la injusticia. Padre Celestial, damos gracias por tus bondades, por tus misericordias, por la fidelidad con la que diariamente nos tratas a pesar de nosotros mismos, Dios. No somos buenos, no somos justos, tampoco santos, y aún así, Señor, tú has querido adornar nuestra vida de salvación, de vida eterna. Nos has santificado y nos has puesto en comunión contigo a través de la obra de tu Hijo Jesús. Perdónanos, Señor, por todas las veces que nuestros labios se abren de manera tan ligera para decir esto no es justo, esto no es justo, esto no es justo. Y nos olvidamos que la primera persona que experimentó realmente lo que implica que algo no es justo, fuiste tú, Señor. Fuiste perseguido y capturado injustamente. Fuiste herido injustamente. Y fuiste juzgado injustamente, Señor. Sentenciado de manera injusta. Pero ninguna de estas cosas a la postre, Señor, se escapó del conocimiento tuyo ni del Padre Celestial, porque era necesario que el justo estuviera bajo la injusticia humana para que entonces pudiésemos ser justificados por gracia, puestos en comunión por tu amor y siendo adoptados a través de tu obra y por el poder del Espíritu Santo, para que al día de hoy cada uno de nosotros como tu iglesia podamos gozar y disfrutar de tu obra, de tu dolor, de tu sufrimiento, pero también de tu resurrección, bendito Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Amados hermanos, el día de hoy yo quiero invitarles que por favor nos acerquemos a la palabra del Señor a la hora de participar de la cena. Y me gustaría leer el texto de Isaías 53 para que no perdamos de vista lo que el justo hizo a favor de nosotros. Dice la palabra del Señor. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca.
No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Amén. Jesús conocía todo lo que le iba a ocurrir, dice 18:4 de Juan, y no huyó, salió para enfrentar su sufrimiento, porque tal como declara Zacarías y declara también Isaías, hacía parte del plan de Dios que Jesús pasara por ese sufrimiento para presentar justos ante el Padre a los injustos como usted y yo. El justo se sometió a los injustos para darnos vida. El justo se dejó capturar por los injustos para darnos libertad. El justo se dejó herir para darnos vida. El justo se dejó sentenciar para declararnos libres de toda condenación. Teniendo esto en mente, yo quiero invitarles que por favor tomen en sus manos el pan y la copa y dispongamos nuestro corazón entonces para celebrar la cena del Señor. Padre Celestial, por este pan y esta copa nosotros damos infinitas gracias. Porque definitivamente son el símbolo de tu cuerpo y tu sangre, que fueron molidos, torturados y derramados en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, salvación, sanidad y libertad, Señor. Nos has declarado justos a través del sufrimiento del justo. Pero ahora, Señor, aquel que murió sin descendientes, al resucitar, ha tenido más descendientes que cualquiera sobre la faz de la tierra. Señor, gracias porque todos nosotros somos contados como descendientes tuyos a partir del sufrimiento de Cristo. Ese que murió en dolor se ha levantado en honores como un soldado victorioso y ahora está sentado a la diestra del Padre Celestial. Señor, santifícanos a través de tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo, prepáranos para cuando regreses por tu iglesia, que podamos ser hallados justos, limpios y sin mancha, Señor, delante de ti. Prepáranos, Señor, y en todo tiempo ayúdanos a contemplar que nuestros sufrimientos hacen parte también de tu plan, que a través de las pruebas estás fortaleciendo nuestra fe, que a través de las pruebas nos estás llamando a una comunión íntima contigo, que a través de las pruebas estás cumpliendo tu soberano propósito en cada uno de nosotros. En
En el nombre de Jesús participemos del pan y la copa. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Santísimo Dios y Padre eterno, delante de ti estamos. Delante de la gracia que humilla, porque nos damos cuenta que nada hemos hecho nosotros, que toda la obra salvadora ha sido tuya y te agradecemos a la par que nos rendimos en humillación delante de ti. Nos rendimos en humillación delante de tu amor, delante de tu gracia. Y rogamos, buen Dios, que tu palabra en nosotros provoque cambios eternos, cambios duraderos, cambios firmes, al contemplar la bondad, la justicia y la rectitud con la que tú nos has amado. Gracias por cuidarnos, por protegernos, por dar tu vida a favor de nosotros y por ponernos en comunión con el Padre Celestial. Delante de ti estamos rendidos, Señor, y te rogamos, Señor, cumple tu propósito en nuestra vida. Amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga, que Dios guarde su vida en perfecta paz, que Dios guarde su vida y la de todos los suyos en medio de estos tiempos de pandemia, de enfermedades, de miedos, de ansiedades, que Dios guarde su vida bajo la sombra del Altísimo. Hasta una próxima ocasión y que Dios les bendiga. Buen resto de domingo.